Hoy es viernes 12 de noviembre del 2019 y avanzando siempre hacia la meta. Sabemos que tenemos mucho camino que recorrer y por eso cada día tenemos que esforzarnos para poder seguir adelante, para poder seguir esperando al Señor, para poder seguir aprendiendo también todo lo que Dios quiere que aprendamos a través de su palabra. Y ahora vamos con el paso número 4, que es confiar ciegamente en Dios. Cuando nosotros estamos confiando ciegamente en Dios, o sea, vamos a ver solamente a Dios. No vamos a ver otras cosas, no vamos a ver obstáculos en el camino, porque vamos a poner nuestra mirada directamente en Dios. Entonces vamos a ver en Hebreo 12 dice, por eso nosotros, teniendo alrededor tantas personas que han demostrado su fe, o sea, decía el escritor de Hebreo, estaba dando palabras a los hermanos en esa época y ahora nos las da a nosotros, porque somos nosotros los que estamos viviendo este tiempo. Entonces, pero imagínense, desde aquel tiempo, Dios fortalecía a su gente, a su pueblo, a través de la palabra, a través de sus consejos, y ahora nos sigue fortaleciendo también a nosotros, pero por medio de la fe. Por eso dice, teniendo tantas personas que han demostrado su fe. Han demostrado su fe cuando nosotros no nos apartamos, cuando nosotros seguimos nuestro camino, no importando los obstáculos, no importando las pruebas que se vengan, pero nosotros no los detenemos. Por eso tenemos que tener también mucho cuidado qué tipo de noticias estamos escuchando. No te estoy diciendo que no escuches noticias. Necesitamos escuchar noticias para orar, para saber qué está aconteciendo en el mundo, para saber qué está aconteciendo en el país. Pero eso, que no sea para que nuestra fe se detenga, que esas noticias no sean para que estropeemos nuestro caminar con Dios, que nuestra carrera quede a medio palo, no. Sino más bien que sea para que nosotros tomemos fuerza y tomemos fortaleza en medio del sufrimiento, porque dejemos a un lado, dice aquí, todo lo que nos estorba y el pecado que nos enreda, y corramos con fortaleza la carrera que tenemos por delante. O sea que nosotros tenemos que dejar a un lado todo lo que nos estorba. ¿Qué es lo que nos estorba? Todo aquello que te impide que ores es un estorbo. Aquello que te impide que ayunes es un estorbo. Aquello que nos impide hacer vigilia es un estorbo. Entonces, pero en sí no vamos a ver la gente, el que nos está estorbando, sino que son fuerzas satánicas, los principados, las potestades, los gobernadores de las tinieblas, que siempre van a poner algo de estorbo en nuestro camino para que nosotros no sigamos buscando a Dios, que no sigamos sometiéndolos a la voluntad de Dios. Cuando nosotros también no queremos renunciar a aquellas áreas que están en nosotros, ese también es un estorbo. Por eso dice aquí el pecado que nos enreda, porque esos son estorbos que hay en nosotros y que nosotros podemos despojarnos nosotros. Yo sé si soy una persona enojada, yo sé si soy celosa, yo sé si soy una persona altanera, orgullosa. Entonces cada uno debemos de conocernos. Entonces eso estorba nuestra carrera, eso estorba nuestro caminar con Dios, porque no podemos estar orando, no podemos estar peleando batallas si no hemos muerto nosotros a nuestra vieja naturaleza. Esa es parte de la vieja naturaleza. Entonces tenemos que morir nosotros para que entremos muertos al campo de batalla, para que vayamos directo a esa meta de la cual Dios quiere que nosotros lleguemos. La meta final, llegar a irnos con el Señor, la meta final. Que si la muerte nos sorprende, que nos vamos con el Señor, que andamos por el buen camino, que no estamos enredados con el pecado, que no estamos enredados con las cosas de este mundo. Entonces, y tenemos que dejar a un lado todo lo que nos estorba. ¿Qué está estorbando tu caminar con Dios? A veces nos estorba cualquier cosa. Cualquier cosita nos estorba. Mire, para seguir el camino de Dios, cualquier cosita que estorba, cualquier cosa que impide que usted escuche el mensaje, que impide buscar todo lo que se relaciona con Dios, eso nosotros tenemos que quitar esos estorbos. Nadie te los va a venir a quitar. Eso no es de orar, eso no es decirle, Señor, quítame esto, sino que yo renuncio, yo me dispongo. ¿Por qué? Porque hay promesas en la palabra de Dios de vida eterna, hay promesas de salvación. Entonces tenemos que interesarnos más por las promesas de vida eterna que por todo aquello que nos estorba, por todo aquel pecado que nos enreda, y que siempre vamos a estar enredados si nosotros queremos. Pero nosotros podemos desenredarnos de todo pecado, desenredarnos de todo aquello que nos quiere tener atados, nuestros pies, nuestras manos, nuestra mente. Cuando hay fortaleza,
que no nos permiten escuchar la palabra de Dios, o a veces porque no entendemos, pero aunque no entendamos, nosotros tenemos que seguir, porque recuerde que es el Espíritu Santo que va haciendo la obra en cada uno de nosotros. Nosotros solo tenemos que seguir. Entonces, y corramos con fortaleza la carrera que tenemos por delante. Corramos con fortaleza, o sea, necesitamos estar fortalecidos para poder correr la carrera con la fuerza que viene de Dios. ¿Cómo nos vamos a fortalecer? Siempre con la palabra, escuchando la palabra, leyendo la palabra de Dios, orando, todo eso nos va a fortalecer, pero escuchando palabra de Dios, no palabra negativa. Y ya después de que hagamos eso, que corramos con fortaleza la carrera que tenemos por delante. O sea, como es un camino a seguir, entonces la fortaleza tiene que venir a diario. Mientras Dios no nos haya venido, tenemos que ser fortalecidos nosotros. Cada día, porque vamos hacia adelante, vamos a esa meta. Porque la carrera que tenemos por delante, fijemos nuestra mirada en Jesús, pues de Él procede nuestra fe y Él es quien la perfecciona. Entonces cada día tenemos que poner la mirada en Jesús, pero ¿cómo vamos a poner la mirada en Jesús si no queremos escuchar nada de Jesús? ¿Cómo vamos a poner la mirada en Jesús si preferimos ir a distraernos, a divertirnos de otra manera, en vez de tener ese día de descanso? Yo tengo un día de descanso aquí en la casa. El día que mi hija tiene libre, pues yo lo agarro libre. Entonces ese día yo no lo voy a agarrar para estar todo el día en el teléfono, para irme de compras, para ir para allá, sino que lo voy a dedicar a Dios. Ese día yo me voy a fortalecer más. Después de eso, claro, como todo tiene que ser tenemos que tener, o sea, primero lo de Dios, pues o sea, yo voy a tomar mi tiempo con Dios y en la tarde yo voy a ir a hacer cosas que de repente tengo pendientes que hacer, mandados y cosas que tal vez solo en ese día las puedo hacer. Pero primeramente Dios, primeramente porque de Jesús procede nuestra fe. En Jesús, pues de Él procede nuestra fe y Él es quien la perfecciona. Entonces, si nosotros no los apartamos de Dios, Él va a ir perfeccionando nuestra fe. ¿De qué manera va a ir perfeccionando nuestra fe? A través de las pruebas, a través de los momentos difíciles, a través de aquellas cosas que nosotros no entendamos. Nuestra fe se va a ir perfeccionando. No crea que la fe se perfecciona, porque mucha gente tiene un falso concepto de la fe. Y piensa que la fe es decir, pues yo declaro que en el nombre de Jesús hoy es un día de bendiciones y ahora se revientan todas cadenas y todo lo que esté estorbando se quita hoy, porque yo voy a caminar sin espinas. No, eso no es así. La fe, recuerde la fe de nuestros antepasados. La fe es que usted cada día va a tener obstáculos, va a tener espinas en el camino, pero usted no se va a detener. Usted va a seguir a Jesús porque ¿quién la perfecciona? Nuestra fe, pues de Él procede nuestra fe y Él es quien la perfecciona. Dice que Jesús soportó la cruz, soportó llevar esa cruz, esa vergüenza por nosotros, esa angustia, ese tormento que Él cargó por nosotros. Él soportó sin hacer caso de lo vergonzoso de esa muerte, porque sabía que después del sufrimiento tendría gozo y alegría, y se sentó a la derecha del trono de Dios. Entonces nosotros por eso tenemos que soportar con fortaleza. Todo sufrimiento, toda prueba que se venga, la tenemos que soportar, porque después de eso, después de que hayamos pasado por todo ese tipo de situaciones, va a venir también tiempo de gozo. Tiempo de gozo aquí en la tierra. Aquí en la tierra vamos a vivir tiempo de gozo, pero siempre vamos a tener problemas. O sea, por eso es que tenemos que estar equilibrados. El problema, la situación difícil que me venga, que eso no me quite mi fe. Que me venga otro problema por acá, que ese no me quite mi fe. O sea, en el sufrimiento yo tengo que seguir, porque yo tengo que seguir las pisadas del Maestro, las pisadas de Jesús. Porque Él sabía, aún Dios sabía que después del sufrimiento, o sea, que tenía que sufrir todo lo que sufrió, pero sabía que después de eso tendría gozo y alegría y que se iba a ir a sentar a la derecha de Dios. Entonces, igual nosotros vamos camino al cielo. Nosotros vamos camino al cielo, pero primero tenemos que pasar por todo esto. Entonces yo no sé cómo hay gente que se deja meter en la mente que todo es abundancia, que todo es prosperidad, que dinero por aquí, que carros por allá. Mire, la palabra de Dios no te habla nada de eso. Y aquí vamos a ver Pablo, una de las personas que yo admiro y que me motivan y ese es mi ejemplo, pues. ¿Cómo fue el final de Pablo? Ya vimos allá en Hechos
20:24. Y donde sigue ahí, donde él habla, él narra de que él trabajaba con sus propias manos para no depender de nadie, pero no porque era orgulloso, sino para dejar ese legado a los hermanos de que él tenían que trabajar para que no estuvieran esperanzados a que iban a vivir solo de la palabra de Dios, solo de las ofrendas o de los diezmos, sino que ellos también tenían que tener su cuerpo a trabajarlo para ganar dinero, para poder ayudar a los demás. Esa era una de las metas de Pablo, y Pablo lo logró. Lo logró, ¿por qué? Porque él se disponía, porque él tenía la buena voluntad de amar y de demostrarle a Dios que lo amaba. Entonces no se iba a conformar solo con lo que los hermanos le daban y se iba a acomodar a eso, porque él quería ser participante de todos los sufrimientos de Jesús. Entonces, por tanto, mire que dice aquí, por tanto mediten en el ejemplo de Jesús, que sufrió tanta contrariedad de parte de los pecadores. Por eso no se cansen ni se desanimen. Nosotros vamos a sufrir contrariedades principalmente cuando damos este tipo de mensaje. Cuando damos este tipo de mensaje vamos a sufrir muchas contrariedades. Porque Pablo era uno de los que predicaba. Pablo no predicaba conforme a la gente quería, sino que él predicaba en contra de todo aquello de que no era agradable a Dios, de la idolatría, de la brujería. Imagínense que había gente que hasta, como él predicaba de que Cristo iba a resucitar, y hay gente que decía que Cristo ya había resucitado y que eso ya había pasado, pues, y él luchó con todo eso, pero nunca se detuvo, nunca se doblegó, sino que él siguió hasta el final. Pues ustedes aún no han tenido que llegar hasta la muerte en su lucha contra el pecado, y han olvidado ya lo que Dios les aconseja como a hijos suyos. Dice la Escritura: no desprecies, hijo mío, la corrección del Señor, ni te desanimes cuando te reprendan, porque el Señor corrige a quien Él ama y castiga a quien recibe como hijo. Ustedes están sufriendo para su corrección. Dios los trata como a hijos. ¿Están sufriendo? Sí, Dios los trata como a hijos. ¿Acaso hay algún hijo a quien su padre no lo corrija? Pero si Dios no los corrige a ustedes como corrige a todos sus hijos, entonces ustedes no son hijos legítimos. Aquella persona que no acepta el sufrimiento, que quiere solo bendición, 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 entonces usted no es un hijo legítimo de Dios. Usted se ha enredado en las falsas doctrinas y está equivocado. Entonces, ¿sabes qué? Eso te va a tener en el camino, te va a tener enredado. Entonces, esas son las cosas, los estorbos que nosotros tenemos que quitar. Porque usted va a estar con eso. No, pero es que no, a mí me enseñaron de que yo solo voy a decir en el nombre de Jesús viene dinero, y el dinero viene porque la palabra tiene poder. Y se va a meter en eso, y en eso vas a pasar un montón de tiempo. ¿Sabes por qué? Yo pasé un montón de tiempo en eso, pensando eso. O sea que la experiencia, las pruebas y todo lo que he pasado es que me han llevado a conocer verdaderamente lo que es seguir a Cristo, lo que es esperar el tiempo de Dios. Entonces Dios nos va a bendecir aquí en la tierra, pero no solo vamos a estar con la bendición, sino que también van a haber obstáculos. O sea que en medio de la bendición nosotros no los vamos a desviar del camino, de la carrera que estamos corriendo hacia esa meta. Entonces dice que los que no son hijos de Dios, aquellos entonces no son hijos legítimos de Dios. Entonces ustedes no son hijos legítimos. O sea, aquellos que no se dejan corregir, pues, aquellos que no quieren que Dios les diga nada, aquellos que quieren que solo se les hable bonito, esos no son hijos legítimos de Dios. Así dice en esta Biblia. Además, cuando éramos niños, nuestros padres aquí en la tierra nos corregían y los respetamos, porque no hemos de someternos con mayor razón a nuestro Padre Celestial para obtener la vida. Pues nuestros padres aquí en la tierra nos corregían durante esta corta vida, según lo que les parecía más conveniente. Pero Dios nos corrige para nuestro verdadero provecho, para hacernos santos como Él. Ciertamente ningún castigo es agradable en el momento de recibirlo, sino que duele. Pero si uno aprende la lección, el resultado es una vida de paz y de rectitud. Porque en medio de los problemas vamos a tener paz. En medio de los problemas, en medio de las tentaciones del pecado, pero nosotros vamos a caminar en rectitud. ¿Por qué? Porque hemos aprendido de la lección que Dios nos ha dado. Así pues, renueven las fuerzas de sus manos cansadas y de sus rodillas debilitadas.
Busquen el camino derecho para que sane el pie que esté cojo y no se tuerza más. Busquemos el camino derecho. O sea, somos nosotros, el pecado siempre va a estar ahí, la tentación siempre va a estar, pero de nosotros va a depender si seguimos el camino derecho. Si ese pie que está cojeando, o sea, ¿qué? O pues que te lleva a buscar solo el pecado. Entonces vamos a ver si ese pie lo acomodas al otro, si esa rodilla la acomodas a la otra que está firme o te dejas llevar por eso. Por eso dice aquí, así pues renueven las fuerzas de sus manos cansadas y sus rodillas debilitadas. Busquen el camino derecho para que sane el pie que está cojo y no se tuerza más. Entonces no nos dejemos llevar por la cojera. La cojera nos va a llevar a pecar. La cojera no nos va a dejar quitar los estorbos. La cojera siempre nos va a acomodar. Pero Dios no viene a llevar una iglesia acomodada. Dios viene a llevar una iglesia que esté dispuesta. Por eso dice aquí, confiar ciegamente en Dios y no ver con nuestros propios ojos. Es el paso número 4. Entonces, cuando estamos viendo, buscando la perfección en Jesús, entonces hacemos lo que dice esta palabra de Dios. Ya no nos vamos a dejar llevar por la rodilla que no se quiere doblar, por el pie que está cojo. Más bien vamos a acomodar ese pie cojo al pie que está bueno, para que sigamos caminando la misma carrera, no cojeando, sino derechos hacia adelante, hacia la meta final. Entonces el paso número 5 es, debemos estar dispuestos a sufrir y obedecer las reglas. Obedecer las reglas. Vamos a ver Timoteo, obedecer las reglas. Debemos estar dispuestos a sufrir y obedecer las reglas. Segunda de Timoteo 2, 3 al 6. 2, 3 al 6. ¿Qué dice? 2, 3. Ajá. Bueno, voy a leer el 2 mejor así, porque aquí dice sufrir con valentía. Y tú, hijo mío, esto le decía Pablo a Timoteo. Timoteo era un joven servidor de Dios, esforzado, un servidor, bueno, si está sirviendo de ejemplo hasta el día de hoy. El 2021 sirviendo de ejemplo para nosotros. Hijo mío, saca fuerzas de la bondad que Dios te ha mostrado por medio de Cristo Jesús. Lo que me has oído decir delante de muchos testigos, encárgaselo a hombres de confianza que sean capaces de enseñárselos a otros. O sea, la enseñanza que estamos recibiendo nosotros. Pablo le decía a Timoteo que le encargaba lo que había oído delante de muchos testigos, encárgaselo a hombres de confianza que sean capaces de enseñárselos a otros. O sea, que nosotros estamos enseñando lo que ellos enseñaron. Y así ustedes que escuchan se los van a enseñar a otros, van a ser capaces, van a tener la capacidad. Cuando tenemos la capacidad, cuando nosotros practicamos estos principios, entonces tenemos la capacidad para enseñárselos a otros, porque yo tampoco voy a venir a predicar lo que yo no vivo. A hombres de confianza, que sean capaces de enseñárselos a otros. Y a el 3 dice, tú toma parte en los sufrimientos. Recuerda que estamos viendo que debemos estar dispuestos a sufrir. Regla número 5. Toma tu parte en los sufrimientos como buen soldado de Cristo. O sea que Pablo le decía a Timoteo, como buen soldado que sos de Jesucristo, entonces tenés que tomar parte en los sufrimientos. ¿Los sufrimientos de quién? Los sufrimientos de Dios. Los sufrimientos que pasó. Nosotros tenemos que tomar parte también en esos sufrimientos que Él ya pasó. Por eso estamos parados, por eso estamos caminando, por eso estamos predicando, por los sufrimientos que Jesús ya pasó por nosotros. No los dejó en el camino, no los dejó a medio palo, sino que nos pasó, pues, nos pasó al camino de la salvación. Por eso ya ahora depende de nosotros, si lo aceptamos o no lo aceptamos. Toma tu parte en los sufrimientos como buen soldado de Cristo Jesús. Ningún soldado en servicio activo se enreda en los asuntos de la vida civil. ¿Cuál es la vida civil? La vida del mundo. Nosotros no somos civiles, nosotros somos soldados de Cristo. Entonces por eso le digo que nosotros no debemos de andar celebrando toda fiesta pagana. Que viene la feria, que viene el día de no sé quién, viene el otro día. O sea, siempre si nosotros no somos buen soldados de Jesucristo, no nos vamos a zafar de ahí. Y Dios dice aquí que no tenemos que enredarnos en asuntos de la vida civil.
O sea, nosotros tenemos que dedicarnos verdaderamente a predicar la palabra de Dios, a enseñarle a la gente. Por eso es que mucha gente está confundida. Porque mira que los cristianos celebran la Navidad, que celebran la Semana Santa, que celebran el día de todos los días de acción de gracias, que el día de esto, que el día del otro. Entonces, bueno, ¿y dónde están los cristianos? ¿Cuáles son los cristianos? Entonces, porque mucha gente, muchos soldados están enredados en la vida civil. Entonces, si estamos en servicio activo a Dios, no tenemos que enredarnos en asuntos civiles. Porque tiene que agradar a su superior. O sea, ningún soldado en servicio activo se enreda en los asuntos de la vida civil, porque tiene que agradar a su superior. ¿Cuál es el superior de nosotros? El Espíritu Santo. Dios. Tenemos que dejarnos guiar por el Espíritu Santo para poder agradar a Dios. De la misma manera, el deportista no puede recibir el premio si no lucha de acuerdo con las reglas. Mire, los deportistas tienen reglas, los futbolistas tienen reglas hasta para dormirse. No crea que se pasan desvelando, no crea que van a buscar mujeres cada vez que se les antoja. Hasta en eso ellos tienen un día para ir a buscar ahí a sus mujeres. Por eso es que ellos los tienen ahí en sus cuarteles, bueno, yo digo cuarteles, lugares donde los tienen a ellos, pues. Ellos no están allá con su familia, o sea, pues están aparte. Están aparte, pero ¿para qué? Para que sigan el reglamento que les están enseñando ahí, para que no se vayan a desviar. Pero nosotros estamos libres, Dios nos tiene libres, pero no usemos esa libertad para enredarnos con el pecado, para enredarnos con el mundo, para enredarnos con todo aquello de lo cual andan haciendo los mundanos y nosotros también lo queremos hacer. Tiene que haber una diferencia. Y Dios viene por una iglesia diferente. Dios viene por una iglesia diferente en todos los sentidos. Por eso tenemos que averiguar, aún hasta en lo que practicamos. ¿Será esto de parte de Dios? ¿O qué? ¿Estará de acuerdo con la Biblia? Entonces dice que para recibir el premio, si no lucha de acuerdo con las reglas, no puede recibir el premio si no lucha de acuerdo con las reglas. Entonces nosotros tenemos que seguir el reglamento de Cristo. Bueno, ahora pasamos al paso número 6. Dice, imitar a aquellos que se esfuerzan por agradar a Dios. Ahora vamos a ir a Timoteo 6. Timoteo 6:12. Tenemos que agradar a Dios. Timoteo 6:12. Pero tú, hombre de Dios, huye de todo esto. O sea, porque Pablo ¿de qué todo esto le decía a Pablo? Bueno, voy a leer entonces para ver de cuál es esto que le decía, huye de todo esto. Dice, enseña y predica esto. Si alguien enseña ideas extrañas y no está de acuerdo con la sana enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, ni con lo que los enseña nuestra religión, es un orgulloso que no sabe nada. Discutir. Es un orgulloso que no sabe nada. Discutir. Es en él como una enfermedad. Y de ahí vienen las envidias, discordias, insultos, desconfianzas y peleas sin fin. Entre gente que tiene la mente pervertida y que no conoce la verdad. Y que toma la religión por una fuente de riqueza. Y está claro que la religión es una fuente de riqueza, pero no solo para el que solo para el que se contenta con lo que tiene. O sea que seguir a Dios es una fuente de riqueza para nosotros, pero cuando nos contentamos con lo que tenemos. Entonces estas eran las instrucciones que Dios le estaba dando a Timoteo. Pablo le estaba dando a Timoteo. Entonces, para los que se contenta con lo que tiene, porque nada trajimos a este mundo y nada podemos llevar. Si tenemos que comer y qué vestirnos, con qué vestirnos, ya nos podemos dar por satisfechos. En cambio, los que quieren hacerse ricos caen en la tentación como en una trampa y se ven asaltados por muchos deseos insensatos y perjudiciales que hunden a los hombres en la ruina y en la condenación. Porque el amor al dinero es raíz a toda clase de males. Y hay quienes por codicia se han desviado de la fe y han causado
y se ha causado terribles sufrimientos. O sea, la gente que se está desviando ahorita por el dinero, porque el evangelio de la prosperidad, el evangelio donde usted solo tiene que declarar, porque tenés poder en la lengua. O sea, pero no leen esto que está aquí. Entonces de esto le estaba diciendo, pero tú, hombre de Dios, huye de todo esto, de todo lo que le leía ahorita. Le estaba dando recomendaciones a Timoteo, huye de todo esto. ¿Por qué? Porque él tenía que imitar a aquellos que se esfuerzan por agradar a Dios. Entonces, para nosotros poder agradar a Dios tenemos que esforzarnos. Y esforzarnos también por dejar todo esto que leí aquí. Conformarnos con lo que tenemos, conformarnos con la comida, con las ropas que tenemos. Y eso que seamos conformistas no significa que Dios nos lo va a dar, Dios nos va a dar. Dios nos va a dar más. Pero tenemos que estar conforme con lo que tenemos hasta hoy. Entonces, huye de todo esto, lleva una vida de rectitud, de piedad, de fe, de amor y de fortaleza en el sufrimiento y de humildad de corazón. El 12 dice, pelea la buena batalla de la fe. No dejes escapar la vida eterna. O sea que podemos dejar de escapar la vida eterna. Si nosotros nos mezclamos con el paganismo, nos mezclamos, nos enredamos en el pecado, nos enredamos en todas cosas, entonces podemos perder lo que dice aquí. Pelea la buena batalla de la fe. No dejes escapar la vida eterna. Pues para eso te llamó Dios y por eso hiciste una buena declaración de tu fe delante de muchos testigos. Ahora, delante de Dios que da vida a todo lo que existe, delante de Jesucristo, quien también hizo una buena declaración y dio testimonio ante Pilato, te mando que obedezcas lo que te ordena, manteniendo una conducta pura e irreprensible hasta la gloriosa venida de nuestro Señor Jesucristo. A su debido tiempo Dios lo llevará a cabo, porque Él es el único Rey y bienaventurado. Entonces nosotros tenemos que esforzarnos por imitar a este tipo de personas que no se enredaron en las cosas de este mundo, que no se enredaron, no permitieron, porque de nosotros depende si nos enredamos o no. Es de nosotros que depende. Entonces, tenemos que seguir imitando a todos aquellos que se esfuerzan por seguir a Jesús. Ahora vamos a ver, no mirar atrás. El paso número 7, no mirar para atrás, ni conformarnos con lo que hemos logrado. Entonces vamos a ver ahora Filipenses. Filipenses 3, 12 al 14. Filipenses 3, 12 al 14 dice, no quiero decir, hermanos, no quiero decir que ya lo haya conseguido todo, ni que ya sea perfecto. O sea, decía Pablo, porque cuando él daba estos consejos tampoco quería hacerse como el que ya era perfecto, como el que ya había logrado. No, Pablo no quería esto. O sea, solo lo que le quería decir era que se esforzara. Por eso no quiero decir que ya lo haya conseguido todo, ni que ya sea perfecto, pero sigo adelante con la esperanza de alcanzarlo, puesto que Cristo Jesús me alcanzó primero. Hermanos, no digo que yo mismo ya lo haya alcanzado. Lo que sí hago es olvidarme de lo que queda atrás y esforzarme por alcanzar lo que está por delante. O sea, porque la meta está delante, entonces nosotros tenemos que esforzarnos por seguir hacia esa meta que está delante de nosotros. No es para atrás. Si estamos viendo para atrás lo que quedó atrás, pero es que yo antes tenía esto, tenía el otro, tenía... Olvidarnos de todo eso. Mucha gente todavía está frustrada. De repente tuviste tu casa, ya no la tienes, tuviste carro, ya no lo tienes, pero ya no tenés que estar pensando en eso. Tuviste un hogar, ya no lo tienes, no tenés que estar pensando en eso. Tenemos que seguir hacia adelante. Tenemos que ver solo para adelante, porque adelante está lo bueno. Pero esforzarnos, imagínense, esforzarnos, lo que sí hago es olvidarme de lo que queda atrás y esforzarme por alcanzar lo que está adelante, para llegar a la meta y llegar a ganar el premio celestial que Dios nos llama a recibir por medio de Cristo Jesús. Todos los que ya poseemos una fe madura debemos pensar de esta manera. Y si en alguna cosa ustedes piensan de otro modo, Dios les hará ver esto también. Por eso sí, debemos vivir de acuerdo con lo que ya hayamos alcanzado. Hermanos, sigan mi ejemplo y fíjense en los que ya viven según el ejemplo que nosotros les hemos dado a ustedes.
Ya les he dicho muchas veces y ahora se lo repito con lágrimas, que hay muchos que están viviendo como enemigos de la cruz de Cristo y su fin es la perdición. Su Dios son sus propios apetitos. Imagínense todo lo que dice lo que decía Pablo aquí. Y algo que me llama la atención es que él dice, o sea que él se siente que ya llegó a la meta. No sé si es aquí, bueno, voy a leer todo esto mejor. Y su fin, solo piensan en las cosas de este mundo. En cambio, nosotros somos ciudadanos del cielo y estamos esperando que del cielo venga el Salvador y el Señor Jesucristo, que cambiará nuestro cuerpo miserable para que sea como su propio cuerpo glorioso. Y lo hará por medio del poder que tiene para dominar las cosas. Por eso, mis queridos hermanos, a quienes tanto deseo y quiero, decía Pablo, que se esforzaran por alcanzar todo lo que ya estaba adelante. O sea que él seguía la meta hacia adelante. O sea que yo tenía que leer del 13 al 14. Leí más. Porque quería leer la parte donde Pablo dice de que él ya lo alcanzó todo y que llegó a su fin. O sea, el día que él iba a morir, pero no apunté eso. Para no leer todo el versículo. Para no leer todo. Pero lo más importante es que Pablo nos da ese consuelo para que nosotros sigamos. Quiero leer el último versículo. Y dice aquí en el último versículo que tengo que la meta es el fin al que se dirigen las acciones o deseos de una persona. La meta es el fin o acciones de una persona que se dirigen. ¿A cuál está dirigida nuestra meta? Está dirigida hacia Cristo Jesús. Primera de Pedro 1:19. Voy a leer ahorita. Y con esto ya vamos a poner fin al mensaje de este día. Que no lo quiero estar haciendo largo, pero este sí se ha hecho largo. Pero es que es necesario leer todo porque si no, Primera de Pedro 1:9. Primera de Pedro 1:9 dice de la siguiente manera: ustedes, porque están alcanzando la meta de la fe que es su salvación. Ustedes aman a Jesucristo aunque no lo han visto y ahora están creyendo en Él sin haberlo visto. Se alegran con una alegría tan grande y gloriosa que no pueden expresarla con palabras, porque están alcanzando la meta de su fe que es la salvación. Ya les dije que meta es el fin al que se dirigen las acciones o deseos de una persona. O sea que aquí Pedro, el apóstol Pedro, estaba animando a su gente para que ellos siguieran motivados a seguir la meta, llegar hasta la meta, y la meta final dijo que era la salvación. Imagínense que ellos sentían una alegría tan grande y gloriosa que dice que no la podían expresar con palabras, porque ya iban a llegar a la meta. Entonces nosotros también tenemos que esforzarnos para llegar a esa meta final. No tenemos que mirar para atrás, porque si miramos para atrás, entonces nos puede pasar como a la mujer de Lot. Y vamos a ver en Génesis 19:17. Génesis 19:17 dice: pero Lot, cuando ya estaban fuera de la ciudad, uno de los ángeles le dijo, cuando ya Lot y su familia estaban fuera de la ciudad, porque Dios les avisó, cuando ya estaban fuera de la ciudad, uno de los ángeles dijo: corre, ponte a salvo, no mires hacia atrás, ni te detengas para nada en el valle, vete a las montañas si quieres salvar su vida. O sea que ahí le estaban diciendo a Lot que se pusiera, que mirara solo hacia adelante, que no mirara para atrás, porque si él miraba para atrás, entonces él podía, si él miraba para atrás, él se podía desanimar. Entonces aquí está donde la mujer de Lot, ella sí miró para atrás. La mujer de Lot no pudo contener el deseo de ver para atrás, y por eso ya quedó hecha una estatua de sal.
Así entonces nosotros no tenemos que quedar viendo para atrás. No tenemos que quedar como la esposa de Job, que miró para atrás. De Lob, era la esposa de Lob. Porque por eso le dijo, corre y ponte a salvo. Corre y ponte a salvo. Nosotros tenemos que correr cada día a seguir a Dios. Cada día tenemos que correr a leer la palabra, correr a orar. Entonces, pero aquí en el 26, ¿qué es lo que estaba buscando? El Señor hizo llover fuego y azufre sobre Sodoma y Gomorra. Las destruyó junto con todas las ciudades. Las destruyó junto con todos los que vivían en ellas y acabó con todo lo que crecía en aquel valle. Pero la mujer de Lot, que venía siguiéndole, miró hacia atrás y ahí mismo quedó convertida en una estatua de sal. Entonces, por eso nosotros no tenemos que ver para atrás para nada. El ver para atrás nos va a desanimar, nos va a desmotivar y Dios no quiere que nosotros estemos viendo para atrás. Entonces, mejor sigamos hacia la meta que es Cristo Jesús.